sesión vamos a hablar de todos estos temas: la modificación de la enfermedad, la evolución hacia la artritis psoriásica, el tratamiento global de la enfermedad, y me gustaría lanzar unas preguntas y que todos ustedes reflexionen durante las sesiones, y las vamos a ir pudiendo contestar durante estas presentaciones, y si no, pues podemos discutirlo al final de las charlas, ¿no? Yo creo que vamos a hablar y creo que debemos contestar a esta pregunta: ¿es posible una modificación de la enfermedad si hacemos una actuación temprana? ¿Vamos a modificar la psoriasis y también las comorbilidades asociadas, o solo la psoriasis? ¿Es aplicable al resto de comorbilidades? ¿Podemos actuar también en la artritis psoriásica? Como idea inicial, yo sí que creo que el tratamiento temprano en el paciente con psoriasis es clave para incidir en todos estos puntos, y en las ponencias que vamos a ver a partir de ahora vamos a incidir en cada uno de estos puntos. Todos sabemos que cuando tenemos un paciente así en la consulta, si le hacemos una biopsia y la miramos al microscopio, nos encontramos esto, ¿verdad? Pues esto lo sabemos y no voy a entrar en ello. Lo más interesante ha sido saber que cuando tenemos al paciente ya limpio y aclarado con el tratamiento y viene a la consulta así, si le hacemos una biopsia, aparentemente pensaríamos que esto está perfecto, pero no. Hay una serie de células que persisten ahí. Estas células, entre otras, hay unas que se llaman las células T residentes de memoria, que ahora se han hecho súper famosas en los congresos mundiales, están hablando de distintas patologías. Pues bien, estas son unas células muy interesantes, los linfocitos T residentes de memoria, que son como los centinelas del sistema inmune. Es decir, fisiológicamente son buenas para nosotros. Cuando nos enfrentamos a distintos patógenos, se generan estas células de memoria de la enfermedad, y cuando nos enfrentamos de nuevo, sucesivamente, a estos patógenos, pues ya están ellas preparadas para ser los primeros en defendernos. Pero a nivel patológico también pueden aparecer. Y pueden aparecer de forma específica en la enfermedad, no solo en psoriasis, sino también en vitíligo, en lupus, en alopecia areata. Parece que son las responsables en parte, además de otras compañeras que tienen allí, de los rebrotes en la enfermedad. En concreto, en psoriasis expresan una serie de características como CD69, CD108, son unas células que no circulan mucho por sangre, sino que se conocen que están en la piel, es decir, están en los tejidos ahí permaneciendo, expresan cadeninas que la anclan a los tejidos, al tejido local, permanecen años y años ahí a nivel local y se reactivan a través de la interleuquina 23, como veis en la pantalla. Por lo tanto, todo esto parece bastante interesante para entender el rebrote. Ellos han seguido divirtiéndose en el estudio GUIDE, y llegó un momento en la semana 68 que se les retiró el medicamento a los pacientes, se les quita por completo. Y aquí se ve una diferencia muy clara, que la duración de la enfermedad influye. Los de menos de 2 años de duración de la enfermedad y más de 2 años de duración de la enfermedad, en el tiempo que tuvieron que esperar hasta ser retratados, es decir, perder más de un PASI 5, el tiempo, hubo una diferencia de más de 100 días, como podéis ver. 100 días, que es bastante, cuando en función de la duración de la enfermedad. Por lo tanto, el mensaje es que en psoriasis cada vez tenemos más evidencia que la duración de la enfermedad influye en el tratamiento con estos fármacos, pero de forma tan sólida como lo que podéis ver en la pantalla, influye en cómo puedo obtener el PASI absoluto de mis pacientes. Parece bastante evidente que a día de hoy un paciente tratado con una terapia biológica antes de desarrollar sintomatología de artropatía psoriásica va a desarrollar menos esta artropatía. La explicación es razonablemente sencilla. Al final, con la psoriasis, el doctor González Cantero lo ha definido a la perfección, lo que el ojo ve no es lo primero que ocurre. Si pudiéramos ver más de cerca esa piel, veríamos que ahí empiezan a aparecer ya unas células, que lo que a nosotros nos parece normal no lo es tanto, y que ese paciente que no tiene tantos síntomas, pues cuando tú le empiezas a escarbar ahí en la articulación, algunas cosas vemos. Porque esa es la conclusión más importante de esta parte de la ponencia, ¿no? Que la artropatía psoriásica puede ser más de lo que estamos viendo a simple vista. Que si nosotros nos limitamos, por poner un ejemplo extremo, a ese paciente que cumple criterios de artropatía psoriásica, todos lo sabemos, nos estamos dejando pacientes. En el momento en el que tratamos a un paciente con sintomatología no clara y responde, sabemos que ahí algo está ocurriendo. También el doctor González Cantero ha hecho hincapié en esto, ¿no? En que no es lo mismo tratar que prevenir, y que no podemos interpretar los tratamientos de la psoriasis como el que está echando agua en una montaña para que no se incendie. Es realmente mucho más complejo, y el nivel inmunológico en el que estamos actuando, y las células T residentes de memoria, y la firma de interleucinas, y toda una serie de factores hacen que lo que para nosotros es un mismo hallazgo, que es una piel limpia, pues realmente a nivel molecular sea muy diferente, y la población de células que hay sea diferente, y en la situación del sistema inmunológico sea muy diferente. De forma que efectivamente, a nivel efector, actuando sobre la IL-17, estamos actuando sobre la sintomatología de la psoriasis, pero realmente
algo está pasando por ahí debajo que no estamos viendo. Y quizás, ¿no?, ahora tenemos que hacer el esfuerzo, ¿no?, en las consultas que nos llegan los pacientes de manera precoz, y quizás en este estadio, ¿no?, tan hiperprecoz, que es cuando se van a beneficiar más, ¿no? ¿Derivamos al paciente con artritis clara de forma preferente? Sí, pero quizás estos también es interesante derivarlos de forma preferente, justamente para que se puedan beneficiar de este tratamiento pues, global, holístico, de manera más general. Quizás ahora mismo no podemos aún prevenir de una manera fácil, ¿no? Al final, las guías de manejo y lo que nos dejan hacer con los fármacos y el acceso pues no nos deja posicionar a veces los fármacos biológicos en un estadio inicial que tanto nos gustaría, ¿no? Pero sí que podemos identificar aquellos pacientes, ¿no?, de más riesgo o con alguna clínica, ¿no?, de artritis prodrómica o subclínica, que se puedan obviamente beneficiar de esta estrategia más global, ¿no? Y al final pues, el objetivo es un poco intentar pues, ¿no?, interceptar, ¿no?, intentar evitar esta transición entre las artritis y la artritis. Y has hablado un poco el papel, ¿no?, que parece que el papel de los linfocitos TRM, residentes de memoria, que sí que son residentes de la piel, pero que también parece que van a la circulación y podrían tener un papel clave, sobre todo los súbticos CD8, en llegar a la articulación y causar la artritis psoriásica, ¿no? Yo creo que está muy claro que los pacientes que tienen una psoriasis grave les vamos a dar un tratamiento biológico, ¿no? Y esto es lo que nos lleva a estos estudios, ¿no?, retrospectivos, que nos dicen que los pacientes que están en tratamiento biológico tienen menos probabilidad de desarrollar a corto plazo una artritis psoriásica. Hay algunas sugerencias del grupo de McGonagall, que es un reumatólogo pues, muy relevante en el estudio de todo este tema, que proponen que quizá los dermatólogos tendríamos que plantearnos, eso está claro, tratar los casos graves, no tenemos ninguna duda, es qué hacemos en los pacientes que tienen una psoriasis más leve, porque el riesgo también lo tienen de tener una artritis psoriásica, en teoría, ¿no? Pues, cuando yo me enfrente mañana a un paciente con una psoriasis leve, ¿qué está pasando ahí? Es decir, ¿cuál será en un futuro cercano ese marcador que nos diga no, trátalo con una terapia biológica, porque este paciente no tiene una psoriasis leve, no tiene una psoriasis leve, la puede desarrollar en el futuro? Lo estamos observando en la artropatía y es el problema al que nos enfrentamos, porque el reumatólogo nos dice, a ver, es que este paciente tiene unas artralgias, tiene una sintomatología que ni mucho menos amerita para un tratamiento biológico, es que ni siquiera podemos filiarla como una artropatía psoriásica. La suerte que tiene ese paciente es que si tiene la suerte de que tiene además una psoriasis grave, que cumple criterios de tratamiento por parte de dermatología, pues al final es una demostración ex juvantibus, de decir, pues mira, si el tratamiento ha funcionado debe ser que era esto, pero es una pura casualidad en ese sentido, ¿no? ¿Cuál sería la indicación reumatológica de tratar a ese paciente? Pues ese problema que tienen ellos creo que nos enfrentaremos nosotros con psoriasis leve, ¿no? ¿Cuál es la indicación a día de hoy de tratar a un paciente con psoriasis leve? En ese sentido, el Grupo Español de Psoriasis, liderado por sus diferentes coordinadores, yo creo que ha hecho un excelente trabajo, ¿no? De forma que ya no es un número, o sea, ya no jugamos a los trileros con el paciente diciendo, bueno, pues es que tú no tienes, sino que verdaderamente se ha centrado en el paciente, no es decir, pues a ver, si lo necesitas lo vas a tener. Pero, aunque estamos muy bien, creo, a nivel en España en ese sentido, falta por definir esa indicación, ¿verdad? Va a ser muy complicado, yo no sé cómo se va a hacer.